Primera Corintios capítulo 10, versículo 13, donde declara el Señor: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto palabra de Dios a tiempo para nosotros. Y en este momento pues vamos a referirnos acerca de algunas claves para resistir la tentación. Y es bueno conocerlas porque las tentaciones están a diario, están presentes en nosotros constantemente, no importando nuestra madurez, no tiene que ver con posición, con tiempo en el evangelio. Las tentaciones se presentan. Ahora, es importante además que nosotros conozcamos lo que es una tentación. Muchas veces nosotros confundimos lo que es tentación con una prueba. Una cosa es una prueba y otra es una tentación. La tentación se puede definir como una incitación a una invitación al pecado. Una incitación o una invitación al pecado con la promesa implícita de un mayor beneficio, y este beneficio se deriva de seguir el camino de la desobediencia. Ahora, resistir la tentación comienza con saber que el enemigo es el tentador. El tentador número uno es el enemigo y busca todas las debilidades para hacer que nosotros caigamos. Cuando leemos en Mateo capítulo 4, versículo 31, nos damos aquí cuenta de algo muy interesante que debemos tener muy pendiente cada día, porque el cristiano que no se prepara para enfrentar la tentación, pues cuando le llegue va a tener problemas. Mateo 4, verso 1, habla de que entonces fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el enemigo. Eso refiriéndose a Jesús y la tentación. Hay otra versión que dice: luego vino el tentador. El tentador se le acercó, la Nueva Versión Internacional dice así: el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Quién es el tentador supremo? El enemigo, que utiliza las necesidades y las debilidades nuestras para hacernos caer mediante la tentación. Porque el enemigo de la justicia es un tentador. Leyendo lo que dice Tesalonicenses capítulo 3, en su primera carta, pero en el capítulo 3, versículo 5, dice: por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Aquí el apóstol Pablo, mis amados hermanos, se refiere al enemigo como el tentador. Pero si nos vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 1, nos damos cuenta que el enemigo, Satanás, ha cumplido su función de tentador desde el principio. De hecho, cuando se acercó a la humanidad, cuando se empezó a relacionar con la humanidad allá en el huerto del Edén, Génesis capítulo 3, la Biblia habla de que vino el tentador
Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Amado hermano, aquí se presentó la serpiente trayendo una tentación para Eva. De hecho, la caída del ser humano en el principio se produce mediante una seducción, mediante una tentación, porque así son las caídas grandes. La serpiente tentó a Eva, Eva cae, porque el enemigo es el tentador supremo. El principal tentador es el enemigo, amados hermanos. Juan capítulo 3, versículo 8 dice que el que practica el pecado es del enemigo, porque el enemigo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Nos damos cuenta, hermano, que en esta última instancia sabemos que el poder del enemigo sobre los cristianos ha sido destruido de manera efectiva, ya que la guerra ha sido ganada por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Salvador, que conquistó el poder del pecado y de la muerte por siempre. Sin embargo, Satanás todavía ronda la tierra buscando a quien devorar, crear una brecha entre Dios y sus hijos, y lamentablemente sus tentaciones son una parte de nuestra vida diaria. Cuando leemos en primera carta a Pedro, en su capítulo 5, versículo 8, encontramos que dicen, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también nos damos cuenta, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo a los discípulos les dijo en una ocasión, velen y oren para que no entren en tentación. Eso lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y Cristo les advirtió y le dijo ahí mismo la importancia del por qué debían mantenerse velando y orando. Es que las tentaciones, hermanos, están presentes de manera constante en nosotros en el día a día. ¿Cuántas personas honorables han sido tentadas? Gente hasta de uniforme, hermanos, han sido tentados por las pasiones humanas que son propias de la carne, y hoy se encuentra detrás de la reja, otro destituido de sus cargos porque se dejaron llevar de la carne, porque se dejaron llevar de la tentación. ¿Por qué? Porque el enemigo tienta. Siempre se ha dicho, yo me acuerdo, mis padres decían o dicen, el enemigo tienta, no invente que el enemigo tienta. Bájate de ahí, fulano, que el enemigo tienta. No haga eso, que el enemigo tienta, porque es una verdad. Por eso es que hay tantos atropellos en la sociedad, porque gente con una vida espiritual muy débil se dejan incitar por el enemigo, Por eso es que escuchamos personas que dicen, por ejemplo, hombres cuando matan a sus mujeres, yo oía una voz que me decía, mátala, mátala, mátala. Otros hemos escuchado que han cometido actos de violaciones sexuales, y cuando violan a esa mujer o a esa niña, tú lo oyes que después en la cárcel dicen, hagan conmigo lo que ustedes quieran, y tú lo entrevistas y tú le dices, pero ¿qué fue lo que te pasó? Entonces esa persona te dice, varón, yo oía una voz, yo sentí una fuerza en mi interior que me decía, viólala, ráptala, llévatela. Todas esas cosas son incitadas y motivadas por el enemigo utilizando nuestra carnalidad y nuestra naturaleza corrompida.
Por eso es importante nosotros hacerle caso y no ignorar el consejo que el Señor le dio a los discípulos en Mateo capítulo 4, versículo 1. Corrijo. En Mateo capítulo 26, versículo 41. Velen y oren. Velen y oren para que no entren en tentación. Y les dijo, tengan algo presente, sépanlo, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Yo he oído personas que se creen muy espirituales, que dicen, yo maté la carne, varón, pero ellos están vivos. Usted ve. No, varón, yo no caigo en esa. Yo no tengo que andar así, yo no, mire, no. Yo maté la carne. ¿Cuál carne que usted mató, varón? Eso es falso. Mientras tú estés en esta vida, mientras tú estés en este cuerpo que es carne, las tentaciones te van a llegar. Y el primero que lo sabe es el enemigo. Porque él no tiene autoridad para obligarnos a pecar. Utiliza la tentación, nos seduce, nos persuade y sobre todo con cosas que nos gustan, con cosas que a veces están ahí en nosotros y que son propios de la mente, son propias de la naturaleza humana, no importando si tú eres cristiano o no eres cristiano. Son cosas naturales nuestras. Por eso Cristo, como quería advertir a los discípulos, le dijo, oren, oren, no dejen de orar, no dejen de orar. Hermano, tú tienes que llevar una vida de oración. Si tú no llevas una vida de oración, vas a caer constantemente en las tentaciones. Vas a caer constantemente en las trampas del enemigo. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto. El espíritu siempre está dispuesto a inclinarse por lo de Dios. Pero la carne no. Porque la carne ha sido manchada por la corrupción que hemos adquirido después del pecado de nuestros padres, Adán y Eva, que se corrompieron y fueron esclavizados al pecado, de tal manera que aunque estamos en Cristo, la mancha del pecado todavía está en nosotros y Él está trabajando. O usted, porque es cristiano, a veces no tiene pensamientos que usted sabe que no son del agrado de Dios. ¿O acaso usted, por el hecho de ser cristiano, no hay momento que hace ciertas cosas que usted sabe que no son del agrado? Claro que usted la hace. Dejemos la hipocresía, porque Eclesiastés 7 lo dice. No hay hombre que haga completamente el bien y nunca peque, y eso es producto de nuestra naturaleza corrupta. Ahora, eso no nos hace libre de culpa, porque ya Jesucristo nos ha advertido y nos ha dicho, cultiven lo espiritual, manténganse en el asunto, manténganse buscando de mi presencia, manténganse orando, porque ustedes llevan en ustedes mismos, valga la redundancia, una naturaleza corrompida, que le gusta lo que no le agrada a Dios. Por eso es que Pablo, que lo entendía esto que estamos hablando excelentemente, en Gálatas capítulo 5, motivó en enumerar el fruto del Espíritu más las obras de la carne. Y dijo el apóstol, estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. El Espíritu te dice, ora, pero la carne te dice no. El Espíritu te guía a no mirar a la mujer ajena. Ay, pero esos ojos te arrastran al pecado y se levantan en contra de nosotros, esos deseos carnales, como monstruos, exigiéndonos que los alimentemos. Y si no estamos apegados de lo espiritual, y si no estamos apegados de Cristo, y si no tenemos una vida de oración, fácil caemos, señores. Hay que ser honestos. No podemos vivir una vida engañada, un evangelio engañado. Yo no. Dándonos en fuerte. Cuando dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Ocúpate, mi amado, mi amada, de la oración. Ocúpate de cultivar lo espiritual, porque de la única manera que podemos hacer que esto mengue, esta corrupción que hay en nosotros, es apegándonos a Cristo,
es apegándonos a Cristo. Por eso Cristo le dijo, velen y oren. Un consejo de un verdadero pastor, quien ponía clara a sus ovejas de quién era él y de quién era ellas. Yo no puedo dejar de orar, porque yo dejo de orar, me enfrío. Por eso es que me gusta congregarme, estar en los asuntos espirituales del Señor, porque esta carne fácil se separa. ¿Por qué? Y más que nosotros tenemos un tentador que desde el principio su trabajo ha sido tentar. Tentó a Eva ofreciéndole del fruto prohibido, del árbol prohibido, ofreciéndole cosas. Tú vas a ser igual a Dios, cómete lo que te va a ir bien. Así pasa con el pecado, con la tentación. Mira esto, me va a ir bien, me gusta, me da placer. Entonces, por un momento de placer, muchas veces tiramos lo espiritual cuando estamos débiles en cuanto a lo que tiene que ver con lo que Dios dice. Encontramos, amados hermanos, que la palabra nos manda en reiteradas ocasiones a practicar el dominio propio. Manténganse alerta, dice 1 de Pedro 5, versículo 8. Su enemigo, el diablo, dice, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuídate que no te devore, no deje de orar para que no te devore. Sabemos, amados, que con el poder del Espíritu Santo y la verdad de la palabra de Dios que nos ayuda, nos encontraremos resistiendo las tentaciones de manera efectiva. Si usted cultiva la parte espiritual, si usted se motiva cada día a asumir un compromiso de vivir evaluando su vida y fortaleciéndose a nivel de lo espiritual, cuando venga la tentación, cuando venga el tentador, él no podrá hacerte caer porque tú vas a estar fuerte. El apóstol Pablo nos exhorta con estas palabras. Por ejemplo, donde estuve leyendo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y en efecto, cada uno de nosotros enfrenta tentaciones de una clase, uno de una y otro de otra. Incluso Jesús no fue inmune, ya que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y eso lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesucristo fue tentado. ¿Y quién dijo que porque tú eres pastor, que porque tú eres evangelista, que porque tú hablas en lengua, que porque tú sabes hebreo, que porque tú sabes griego, que porque tú eres reverendo, que porque tú eres apóstol? ¿Quién dijo que tú no vas a ser tentado? Tú también tienes una naturaleza corrompida y corrupta. Tú también vives en una carne, aunque estás en el espíritu. Y esa carne, Satanás va a buscar la manera para hacerte caer a través de ella. Por eso necesita fortalecerte en lo espiritual, no importando quién seas. ¿Por qué? Porque tú eres un humano. Nosotros somos humanos. Estamos en este cuerpo corrupto. Y aunque Satanás en última instancia puede ser la fuerza oscura detrás de la tentación, es nuestra naturaleza humana caída y corrupta que permite que estas tentaciones echen raíces y nos haga llevarlas a cabo. Por consiguiente, esto se da a luz, el pecado. Cuando leemos en Santiago capítulo 1, versículo 15, encontramos luego que cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Eso fue lo que pasó con Eva en el principio. Mentalmente se llenó, voy a comer del árbol prohibido. Yo voy a ser igual a Dios, qué bueno. Y es lo que pasa, qué mujer que está más buena. Esa mujer me pone a temblar. Qué hombre que se ve bien.
y esto, y entonces empezamos a relacionarnos y empezamos a tratarnos sabiendo que te está gustando y empieza a dejarte llevar y te va llenando de ese pecado. Si es el robo, te roba 5 pesos, después 5, 15, 20, 30 y te va llenando y te va llenando. Entonces cuando viene a ver, el pecado da luz y lo lleva a cabo y lamentablemente te muere a nivel espiritual. De tal manera que hay gente que está muerto a nivel espiritual, aunque se llaman del nombre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque concibieron el pecado, engendraron el pecado, parieron el pecado, consumieron el pecado y hoy están muertos, porque lo único que nos separa de Dios es el pecado. Por eso es que el diablo tienta, por eso es que el enemigo viene y te pone una y otra trampa para hacerte caer, para que tú caigas en la mentira, para que tú caigas en la fornicación, para que tú caigas en el odio, para que tú caigas en el rencor. Entonces utiliza la carne, los deseos de la carne, para llevarte al pecado, para que luego mueras a nivel espiritual. Señores, lo que hizo la serpiente con Eva en el principio, lo hizo el mismo diablo con Cristo, según Mateo 4, y lo sigue haciendo con nosotros, persuadirnos, porque no nos puede obligar a pecar. Él no tiene autoridad. Escucha esto que te estoy diciendo. Sobre los hijos de Dios, sobre lo lavado con la sangre de Cristo, el enemigo no tiene potestad para obligarnos, por eso nos seduce. Entonces tú abres la puerta, cae en el problema, cae en el pecado. De hecho hay gente que dicen, yo no sé cómo caí en eso. Me fui llevando poco a poco, fui cayendo. Yo no me doy cuenta cómo fui que caí en esto. Cuando despiertan en el pecado, luego de haberlo consumido. Pero qué bueno, hermano, que es el poder del Espíritu Santo que nos permite librarnos del pecado y las tentaciones con las que luchamos en nuestra vida diaria. Por lo tanto, si tenemos el Espíritu de Cristo que reside en nuestros corazones, ya tenemos lo necesario para resistir los dardos de fuego del enemigo, esos dardos de fuego que envía a nuestro camino. Como Pablo le dijo a los de Galacia, andad en el Espíritu y no satisfazcan los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Tú sabes que ese hombre te agrada? No, quítate de ahí. Tú sabes que la cerveza te atrae, quítate de la cerveza. Tú sabes que el dinero te atrae, quítate del dinero. Tú sabes que eres débil con las mujeres, quítate de donde estén las mujeres y no te vuelven un pecador empedernido, que ya tú fuiste lavado con la sangre de Cristo y Jesucristo está en ti, su palabra está en ti. Usa esas herramientas y enfrenta esa carne que te exige que la alimente. Enfréntala en lo espiritual y huye de las tentaciones y huye de las pasiones, que Dios está con nosotros. La palabra de Dios siempre ha sido nuestra mejor defensa contra las tentaciones de Satanás. Y entre mejor conozcamos su palabra, más fácil será reclamar la victoria sobre nuestras luchas diarias. El salmista nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. ¿Qué es lo que tú tienes que guardar en tu palabra? En tu corazón, en la palabra. Por eso que tú ves fácilmente gente brincando y saltando. Y tú lo ves después con una vida totalmente diferente a como era en la iglesia. Porque están llenos de emociones, pero no de la palabra. Lo que te va a ayudar a ti a resistir y a lo que el diablo le tiene miedo, no es a un cristiano que vocee mucho, no es a un cristiano que brinque y salte, es a un cristiano lavado con la sangre y que se ha dedicado a guardar los dichos de Dios para no pecar contra él, como hizo el salmista en Salmo 119, versículo 11. Cuando Cristo mismo fue tentado por Satanás en el desierto, lo primero que hizo fue citar las Escrituras, Mateo capítulo 4, versículo 4 al 11. Y muchas veces me da pena que cuando sabemos nosotros, a veces aquí, hoy día, en este tiempo, la iglesia lo que ha aprendido más es a reprender al diablo y a decirle: te reprendo, diablo sucio, fuera, diablo sucio, te ato, te refundo. Cuando vemos a nuestro maestro de maestro,
que en vez de entrar en dimes y diretes con Satanás y utilizar dichos no gratos, utilizó las sagradas escrituras. ¿Acaso no nos lleva eso a nosotros a pensar que Cristo lo hizo como un ejemplo para nuestra vida? Entonces, ¿por qué no usar la palabra para defendernos de las tentaciones del enemigo? Satanás no le tiene miedo a uno que grite. Satanás no le tiene miedo a uno que haga bulla. Satanás no le tiene miedo a un pañuelo. Satanás no le tiene miedo a un pandero. Satanás no le tiene miedo a una güira. Satanás le tiene miedo a un cristiano que se ha dedicado a guardar los dichos de Jesucristo, de la palabra de Dios en su corazón. Mateo capítulo 4, léalo, versículos 4 al 11. El diablo tuvo que dejar a Cristo porque Cristo lo enfrentó con la palabra. Jesucristo pudo en ese mismo instante decirle: te ato, te refundo, como hacemos nosotros, pero no lo hizo, sino que lo enfrentó. Mientras nosotros estamos con un deseo empedernido de que Dios ate al diablo y lo mande al infierno, aún sabiendo que eso no va a pasar, Jesucristo nos insiste a través de su palabra: usa la herramienta que yo te he dado. Utiliza la palabra. Utiliza la palabra. Jesucristo dijo en reiteradas ocasiones: imítenme a mí. ¿Por qué no imitar a Cristo en medio de las tentaciones? ¿Por qué no traer a nuestra mente los principios y las porciones específicas de las Sagradas Escrituras cuando estamos siendo tentados a nivel mental? No, porque es muy fácil decir: te reprendo. Es muy fácil decir: te ato. Pero cuando tú haces el ejercicio de traer la palabra de Dios, cuando tú te esfuerzas en traer la palabra, entonces estás cultivando la parte espiritual. Y eso te va a ayudar a crecer. Los cristianos, nosotros, debemos ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Dice la palabra: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Salmo capítulo 119, versículo 97 al 98. Además de la palabra de Dios, tenemos la oración. La oración nos puede ayudar a resistir la tentación. Si usted no ora, hay un corito que dice: usted no ora, está agachado. Y eso es cierto. La noche en que Jesús fue traicionado, oró en el huerto de Getsemaní. Y le dijo a Pedro que orara para que no entrara en la tentación. Marcos 14, 38. Asimismo, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar para que no cayéramos en la tentación. Mateo 6, verso 13 y Lucas 11, verso 4. Sin embargo, cuando caemos en la tentación, sabemos que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir y que nos proporcionará una salida. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando la salida de la prueba de la tentación, pero no la encontramos? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Lo dice y lo repito. Ustedes no le ha venido a ustedes ninguna tentación que no sea humana. No te quejes, no te lamentes tanto. Ora y alaba a Dios. Que lo que tú estás pasando no es algo extrahumano. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que tenemos es que orar. No importa lo que estemos pasando, lo que tenemos es que orar y clamar a Dios. Y hacerlo con todo el corazón y con todo el alma. Entonces Dios va a traer a ti la salida a esa dificultad. Y yo sé que hay gente que en este momento nos escucha, que se encuentra en un hoyo oscuro. Y dicen: yo quiero salir. Yo quiero salir de esta situación que me encuentro hoy. Ya no sé qué hacer. Y el profeta te puso la mano y fuiste y consultaste al profeta y el problema sigue.
Usa la palabra. No te sientas mal. Dios te sigue amando. Él te ama con amor eterno. Ten fe que todo va a salir bien. Esto es una promesa de Dios. Al igual que Abraham, nosotros debemos estar plenamente convencidos de que Dios tiene el poder de hacer lo que ha prometido. Y él dijo, no se mortifiquen, no se preocupen, no le ha venido ninguna prueba que no sea humana. El apóstol Pablo se lo está recordando. Hermano, ¿por qué tanto llanto? ¿Por qué tanto lamento? ¿Por qué tanta amargura? Lo que a ti te tocó hoy, alaba a Dios que tú puedes. Ya eso fue filtrado por el filtro de Dios. Ya eso fue pasado por el canon de Dios. Esto es una promesa que Él cumple. Por lo tanto, alábalo y exáltalo. Otra forma que nos ayuda a resistir la tentación es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. A pesar de que Él nunca cometió pecado, voluntariamente soportó el suplicio de la cruz por nosotros mientras aún éramos pecadores. Romanos 5, verso 8. Dice, Dios mostró su amor para con nosotros en esto. ¿En qué? Bueno, en que cuando todavía éramos pecadores, Él murió. Aleluya. Cada pecado que hayamos cometido o que vayamos a cometer jugó un papel importante cuando nuestro Salvador fue clavado en la cruz. Y la forma como respondemos a las seducciones mundanas de Satanás es un buen indicador en cuanto a qué tanto ocupa el amor de Jesucristo en nuestros corazones. Qué bonito es decir, yo no voy a hacer eso porque yo soy cristiano. Yo no voy a caer en tu trampa porque yo soy un siervo de Dios. Yo no voy a cometer tal situación porque yo le sirvo a Dios. Eso es recordándote lo que Él hizo por ti, que derramó su sangre pura, purísima, para que hoy tú puedas decir, yo soy hijo de Dios. No tire eso por el suelo. Mi amigo, mi hermano, no ceda a la tentación. Tal vez estás siendo tentado ahí donde tú trabajas a pecar. Tal vez estás siendo tentado en la universidad, estás siendo tentado en tu familia, estás siendo tentado en tu iglesia. No, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Valóralo y sé fiel hasta la muerte. Y es bueno saber que ahora que ya tenemos herramientas necesarias para la victoria, necesitamos utilizar nuestro sentido común y no colocarnos en situaciones que nos hacen presa o que estimulan nuestras debilidades. Retírate de ahí. Retírate del que te motiva la crítica. Retírate del que vive odiando. Retírate del que vive murmurando. Retírate del que roba. Retírate de esa amiga que le gusta la calle. Retírate de esos bebedores. Retírate de esos fornicarios, aunque diga que son amigos tuyos. Retírate de aquellos que odian a Dios. Ora por ello, ámalo, quiérelo. Pero acércate a Cristo. Es posible que ya estemos siendo bombardeados cada día con imágenes y mensajes que martirizan nuestras propias pasiones pecaminosas. No necesitamos hacer que sea más fácil de lo que ya es. Aunque el Espíritu de Cristo reside en nuestros corazones, nuestra carne a veces puede ser muy débil. Lo dice Mateo 26:41. Cuando sabemos que algo es o puede ser pecaminoso, Pablo nos advierte que huyamos de eso. Primera de Corintios 6:18. Léalo también en Primera Timoteo 6:11 y Segunda Timoteo 2:22. Recordemos que el tentador también es el maestro de la racionalización y no hay límite para los argumentos que el enemigo nos puede ofrecer para justificar nuestra conducta pecaminosa. No porque Dios sabe que yo lo hice por esto, por aquello. Dios sabe que fue un impulso. Hay gente que dice, fue un impulso, me emborraché, fue un impulso. O fue el amiguito. No, que fue la muchacha que se me metió por el medio. Córtale a esa muchacha.
Córtale a esa mujer. Sal de ahí, José. Sal de ahí. Armados con el Espíritu de Dios y la verdad de su palabra, estamos bien, pero muy bien equipados para vencer los ataques de Satanás. Efesios 6, léalo. No importa qué pruebas y tentaciones vengan a nuestro camino. Pastor, si usted supiera la mía, y si usted sabe la mía, mi amigo, la palabra de Dios y el Espíritu son muchísimo más fuertes que cualquiera de las artimañas de Satanás. No tema, confía en Dios. Cuando caminamos con el Espíritu, podemos mirar las tentaciones como oportunidades para que le mostremos a Dios. No a Dios, a nosotros y al mundo y a Satanás, que ciertamente Él es el amo de nuestras vidas. Así que vamos a vencer. Vamos a tomar esas herramientas. Tú que sabes que estás muy débil, que ya no puede más, abre tu corazón y dile: Señor, tú que has prometido no hacerlo y hoy cae, mañana y pasado, y levántate, y esas herramientas que Dios te ha dado hoy a través de esta radio, utilízala, que esa prueba tú la puedes pasar con 100. Esa tentación, no la prueba, la tentación tú la puedes pasar. No necesitas caer en ese pecado sucio para después estar llorando, sintiéndote mal, sintiéndote como un traicionero. Sí, porque cuando caemos nos sentimos que somos traicioneros, miserables, nos sentimos peor. No caigas, no te dejes engañar. Abre tu corazón, lucha, que Dios está contigo, mi amigo, mi hermano. Lucha por serle fiel a Dios, lucha con esa carne. Tu principal enemigo es la carne. Lucha, que Dios está contigo como poderoso gigante. Lucha, lucha con firmeza. Tú tienes la espada, mi Dios te da fuerza. Sostén en tus manos el escudo de fe y verás al gigante a tus pies caer. Quiero un día como hoy orar contigo. Ahí donde estás, ahí donde te encuentras, un día como hoy, abre tu corazón. Dios está a tu lado. Si Él venció, usted y yo venceremos. Venceremos. Levántate. Si ese gigante te está atacando, atácalo tú a él.